Segmento del profe. Hoy obviamente sin cómics, pero ¿qué tenemos? Pero bueno, hoy, primero para poner un poco en contexto, voy a contar qué son las eras Disney, qué es esto, qué es lo que uno cataloga como me eras encanta Disney. cuando separás por eras, me encanta. Claro, los fanáticos a lo largo de los años han separado las películas de Disney en diversas eras, desde su creación con películas animadas en adelante, siempre hablando de películas de animación, ¿no? Que era lo que apuntaba el estudio en un inicio. Tenemos la era dorada del 37 al 42, que comienza con Blancanieves, y después salieron películas como Fantasía, Pinocho, son esas más clásicas, Dumbo, las que estaban del contempladas. 40, Del 40, sí. así es. Después tenemos lo que se conoce como era empaquetada o tiempos de guerra, que son del 43 al 49, que es la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Disney, para abaratar costos, lo que hizo en esa época fue sacar videos, cortometrajes de personajes poco conocidos para no gastar mucho dinero. Entonces son cortos que han quedado perdidos en el tiempo, que cada tanto salen en TikTok con esta historia es de tal personaje de Disney y era racista y empiezan a tirar mucha data. Suelen ser de esta era. Sí. Después está la era de plata, quizá un poco más conocida, del 50 al 67, donde están Cenicienta, Peter Pan, El libro de la selva, que ya son un poco más clásicos conocidos, que uno igual asocia a la misma época de las de la era dorada, pero ya más son, princesas ahí en claro, esa época. un poquito más actual, un poco más de princesas. Después empieza la era de bronce, que algunos empiezan a llamar la primera decadencia de Disney, que estaban los Aristogatos, El zorro y el sabueso. Uy, El zorro y el sabueso, qué película. Pero Los Aristogatos es un peliculón. Claro, pero perdón, nosotros lo estamos viendo. Los Aristogatos se ven en la versión live action, te tiro la data. Nosotros debe lo estamos. ser pedorrísima, ¿no? Seguramente. Va a serlo. Nosotros lo estamos viendo con ojos de esta época. En ese momento Claro. no pegó tanto. Algo que caracterizaba mucho estas películas. No tienen tanta siempre- historia. Claro, Esas no. películas no tienen una profundidad, Aristogato de un... Sí, no es tan emocional. Pero algo que caracteriza mucho estas películas son los musicales. Y esto en el renacimiento Disney del 89 al 99 explota. Es el boom. Películas como La Sirenita, Aladín, Bella y Bestia son películas que La Bella y la tienen Bestia. la música como algo icónico y propio. Y eso es algo que a mí no me gusta. Y por eso yo hoy traje mis películas favoritas de Disney y mi era favorita de Disney. Obviamente no puedo poner todas las de la era que voy a mencionar, pero sí para mí las más importantes, que es el post-renacimiento, conocida como oscurantismo Disney o era experimental. Es donde Disney se animó a experimentar un poco y empieza con Fantasía 2000, en donde tenemos clásicos como el de Mickey con el sombrero de mago. Obvio. Menciono rápidamente las que voy a dejar afuera, porque o bien son más conocidas o bien sí son las que no me gustaron tanto. Una de las que va a quedar afuera, que salió en el 2012, es Lilo y Stitch, porque es una peli que sí reditúa a Disney, y entonces no podemos decir que es del oscurantismo, de la era experimental. Fue algo que redituó mucho a Disney, muchas Otro que se series. viene live action. Sí, que muchas también va a ser secuelas. malísimo porque salieron las actrices que va a haber y la verdad, detestable. Bueno, Como pero todo lo que está haciendo últimamente. hizo mucho ruido en su época también, o sea, fue un éxito, no fue algo Sí, que re. fue desapercibido. Sigue siendo un éxito. Stitch está en todos lados. Claro. Cantaba bandana. Yo es- la fui a ver al cine con bandana, chicos. Sí, re. Es un personaje conocido por el público popular ya. Entonces no lo voy a mencionar. Otra es Vacas Vaqueras, que dejo fuera porque fue la última película de Disney de animación y el estudio ya estaba cambiando y redirigiéndose todo a lo que era la animación 3D. Por lo tanto es una película que quedó a medio camino. Y el estudio dejó de lado y por lo tanto quedó algo que no era lo que inicialmente el proyecto buscaba hacer. Después, bueno, lo que voy a dejar de lado son las películas ya de animación 3D que terminan esta era y ya después comienzan ahora con clásicos más actuales como Frozen, otra era. Paco. Los que dejo fuera son Chicken Little, La Familia del Futuro y Bolt. ¿Por qué? Porque yo me centro en la animación tradicional y mis películas favoritas de Disney son de animación tradicional. Yo pondría Tarzán como puesto uno de todo, pero ¿qué pasa? Tarzán entra dentro de lo que es el renacimiento Disney, por Claro. eras. Aunque es la primera que empieza a dar este tipo de situación de película, que ya el musical no es lo importante, sino que la música sucede de fondo mientras los personajes realizan acciones. El Y está musical... George de la Selva. Claro, bueno, pero eso ya es otra peli aparte. Bueno, pero por lo menos ahí salió un poco mejor. Igual no entra porque no es animada. No, Entonces- pero a los live action de Disney. Sí, sí, George obviamente. de la Selva va con piña. Pero
A lo que voy es, las pelis que voy a mencionar son aquellas que o bien es animación tradicional o las primeras incursiones en animación tridimensional. Disney inició con Tarzán, utilizando animación tradicional sobre animación 3D. Y la película que continúa esto, y para mí es fantástica, es Dinosaurios del año 2000. Dinosaurios del año 2000 sigue la historia de Aladar, o un iguanodón, que es uno de los primeros dinosaurios encontrados, es el primer fósil de dinosaurio encontrado y estudiado en la historia de la paleontología, y nos cuenta el momento exacto en donde el meteorito impacta en lo que sería la península de Yucatán y cómo empieza a cambiar todo el ambiente y las decisiones que deben tomar como familia los dinosaurios, y particularmente Aladar, que había sido criado por una familia de lémures, mamíferos, y que no conocía las costumbres propias de su propio pueblo. Para mí es una peli fantástica que utiliza imágenes reales y lo mezcla con animación tridimensional. Acá me dicen que Pie Pequeño es mejor. Sí, uy. Pero igual Pie Pequeño es anterior, el 80 y pico, pero acá medio que Cartoon Network la popularizó más en los 2000. Era típica película de cartoon del sábado a las 3 de la tarde. Pero bueno, a mí me maravilló todo el mundo de los dinosaurios y puso lo que para mí es mi dinosaurio favorito, el Carnotauro. ¿Por qué es mi dinosaurio favorito? Porque es re sanguinario y porque es argentino, papá. El Carnotauro está acá en la Patagonia. Yo como me enteré eso dije, nah, una locura, el Carnotauro es de acá. ¡Argentina! Capo, uno de los mejores villanos. Scaloni con un dinosaurio. Veo dinosaurio y saco la bandera como aparece el Carnotauro comiéndose a todo. Hermosa mañana, ¿verdad? Claro. Siguiente película del año 2000, que esta sí hizo un poco más de ruido, pero con el tiempo fue siendo un poco más olvidada, que es Las locuras del emperador, del año 2000. K-U-Z-C-O, Cusco. Tal cual, nos cuenta la historia de... Flojita la secuela de Kronk. Sí, obviamente todo igual lo que es secuela Disney, que es enviado directo a video, no va a prosperar. Sí. Pero bueno, nos cuenta la historia de un emperador de Perú, más específicamente la zona de Machu Picchu, que es básicamente un egocéntrico que empieza a atacar a todo su pueblo por querer cumplir sus caprichos. Y a medida que va pasando la historia nos va dando desarrollo de personaje, Chapi, donde lo hacen pasar momentos trágicos que lo van llevando a conocer a Chapa, que es uno de los pobladores que le afecta. El Chapa. Me hizo acordar de Choco el otro día. Perdón, Pacha, dije Pacha. Chapa y Pacha. Me salió el Chapa. A Pacha, que es uno de los pobladores que él quiere sacar para poner uno de sus recintos turísticos. Y a medida que va avanzando la trama va cambiando. La verdad es que es una peli que rompe bastante con el sistema de Disney. El personaje le habla directamente a la cámara, frena la película de a cada rato. La cuarta pared. Es muy graciosa, la verdad es que es una película que no para 2 minutos. Es chiste tras chiste tras chiste. La serie estaba buenísima. La siguiente es, para mí, un peliculón, pero señor peliculón. Y es Atlantis, el Imperio Perdido del 2001. Nos cuenta la historia de Milo, un investigador, tanto arqueólogo, que busca encontrar Atlantis, el Imperio Perdido, que a partir de algunas historias que le contaba a su abuelo se fanatiza con esto y además busca explorar un poco lo que era la tecnología planteada por Julio Verne, un poco lo que era el steampunk, que en esa época trató de abordarse a partir de esta película. Vemos que todo lo que es la maquinaria en esta película está hecho en animación 3D. Es algo totalmente revolucionario, pero que por alguna razón hizo poco ruido en su momento y también le fue mal en taquilla, como las películas mencionadas anteriormente. No fueron películas redituables y el estudio las consideró un fracaso total. A continuación tenemos Tierra de Osos. ¡Qué película, hija de puta! Y Phil Tierra Collins, de Osos es que cantaba Phil la Collins canción. cantando y es buena. algo completamente de otro mundo. Creo que es una de las pelis más nostálgicas de las que tengo recuerdo. Es hermosa. Nos cuenta la historia de Kenai, que junto a sus dos hermanos, Denai y Sitka, tiene un conflicto con un oso. Este mismo conflicto lleva a la muerte de uno de sus hermanos y a la transformación del mismo Kenai en un oso para poder aprender a
para que Belle pueda comprender el significado del amor, que era su tótem que había sido elegido Cuando por ponen las las luces patitas. que tocan en Ah, el cielo. Llanto puro. En su aventura se encuentra con Koda, un osesno pequeño que le enseña cómo es la vida de los osos y él se tiene que adaptar a este nuevo estilo de vida más natural y que él prácticamente no conoce porque está al lado de los humanos. Claro. Es una peli fantástica. Es un peliculón. Sí, no, es terrible. La última. Por último, una peli prácticamente olvidada, no olvidada solo por el estudio, olvidada por el mundo entero. Una peli que pasó sin pena ni gloria y que para mí es una de las mejores películas de Disney y una de las mejores películas de animación de la historia, que es El Planeta del Tesoro. El Planeta del Tesoro es una readaptación del cuento clásico, del libro clásico, La Isla del Tesoro, pero readaptado a un mundo futurista en donde los humanos tienen naves espaciales que parecen barcos pirata. La luna resulta que no es la luna, sino que es una estación espacial en donde los personajes viven. Los barcos son impulsados por velas que funcionan a base de energía solar. Es algo completamente fantástico, una aventura visual increíble. Los personajes son mucho mejor desarrollados que en otras historias clásicas de Disney. Y la verdad es que no entiendo. O sea, el protagonista usa un skate volador como Marty McFly, pero de futurista. Es tremendo. Sí, pero esto. es súper obsoleta en el sentido de que Disney le hizo la película. No, acá hay un problema y es que Disney en esta época, al haberse consolidado como un estudio después del Renacimiento, ya no invertía tanto dinero en lo que era la distribución de sus productos. ¿Por qué? Porque era como, soy Disney Me y chupa un huevo. me chupa todo un huevo, básicamente. ¿Cómo hace ahora? Básicamente. ¿Cómo hace ahora? Entonces en esta época se vio en gran pérdida por no prestarle atención a sus proyectos más importantes. Así que con esto cierro lo que es para mí la mejor era Disney, que en su momento no fue bien apreciada. Obviamente la temática nos deja en vilo para hacer una parte 2, la vamos a hacer claramente Obvio. porque quedaron un montón de productos afuera.